como las guías, cuando hablamos de diabetes tipo 2, vamos hablando siempre dieta, ejercicio, hipoglucemiantes orales. El problema radica en que dieta y ejercicio no la prescribimos, ¿verdad? Realmente prescribimos medicamentos y el mismo paciente, cuanto más tabletas le dejen, más contento sale, porque el doctor es bueno y lleva una gran bolsa de medicamentos. Cuando uno de los problemas en diabetes sigue siendo la educación en diabetes. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando uno no se lleva bien con su pareja, lo mejor es divorciarse, todo el mundo tranquilo por su lado. Pero en diabetes uno no se puede divorciar, van a vivir con ellas. Si se tratan mal, van a terminar mal. Si se tratan bien, van a terminar bien. Y el otro punto que siempre hablamos de insulinas, que es un concepto que también tenemos que quitarnos, porque muchos de nosotros le decimos al paciente, si usted no se porta bien, si no hace caso, le voy a poner insulina. Entonces pareciera que la insulina es un castigo, ¿verdad? Por mucho tiempo todas las universidades siempre han enseñado el excepto. Uno no tiene por qué aprender lo negativo, siempre debemos de aprender lo positivo, la manera como hacer las cosas y irse quitando. Por eso es que no podemos decirle al paciente, si no se porta bien, le vamos a quitar. Entonces, vamos a hablar un poco de las guías. Todas las guías son el tratamiento en base a 1C, todas las guías. Vean ustedes entonces qué ilógico es a veces cuando llega al consultorio y solo le llevan una glucosa. La glucosa es tan cambiante que si yo me comí 3 pupusas, pues puedo tenerlas altas. Pero mucha gente antes de la consulta hace dieta 2 días, llegan con una glucosa normal, usted le prescribe el medicamento, o hacen hipoglicemia o nunca les controla el azúcar. Por esa razón es que las guías dicen a 1C. Y de hecho, hoy las pautas hablan de los niveles, si es menor de 9, monoterapia. Si es mayor de 9 pero no tiene síntomas, doble terapia. Pero si es mayor de 10, mayor la glucosa de 300 y tiene síntomas, utilizar insulina. Por esa razón es que cuando hablamos de utilización de insulina, que es la parte de la que vamos a hablar hoy, hablamos solo iniciar insulina basal. Hablamos de iniciar insulina basal 10 unidades por la noche o calcularla de 0.1 a 0.2 unidades por kilo y la ponemos por la noche. Por eso es que podemos utilizar NPH, una sola dosis por la noche, si es la que tenemos, o utilizar los análogos de insulina. Entonces vamos a ir revisando. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos también tiene un punto de vista, y si A1C es mayor del 9%, si no hay síntomas, terapia dual o triple terapia. Pero si hay síntomas, dar insulina. O sea que si ya tenemos pérdida de peso, poliuria, polidipsia, polifagia, uno puede iniciar insulina. Y iniciar insulina basal. Siempre que vamos a iniciar insulina basal, si es menor de 8, 0.1 a 0.2, y si es mayor de 8, de 0.2 a 0.3. Normalmente, cada tercer día o cada quinto día, uno debe de hacer un cálculo nuevo para el paciente para ver si vamos aumentando. Muchas veces todos iniciamos insulina, pero nos olvidamos del paciente. Y el paciente llega al control a los 3 meses o a los 6 meses. Y no nos damos cuenta de eso. Por eso es que
Idealmente al 5.º día uno debería de verlo nuevamente. Entonces vamos a hablar un poquito de las insulinas basales. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 algún día requerirán terapia insulínica, lo cual necesita ser ajustada con el tiempo para mantener las metas de tratamiento. Y eso es bien importante, que vayamos ajustando las dosis. Estudios prospectivos grandes han demostrado que el control glicémico óptico no se alcanza rutinariamente en la práctica clínica. Las barreras para la terapia insulínica óptima incluyen titulación subóptima de la dosis. ¿Por qué? Porque a veces le iniciamos 10 y ahí lo dejamos por mucho tiempo. Incluso al siguiente control el paciente le dice, y ya me la va a quitar, doctor. Que es una parte que uno tiene que irlo educando a que vaya realmente aceptando el tratamiento. A pesar de los lineamientos del manejo de los pacientes con diabetes siempre es subóptimo, los resultados del primer periodo transversal del estudio, el IDMPS, ¿verdad?, que fueron 1.892 pacientes con diabetes tipo 1 y 9.901 con diabetes tipo 2 en 17 países, un monitoreo inadecuado de la diabetes, solo 22% de los pacientes con diabetes se hacen un control de glucosa, que era parte de lo que mencionaba el doctor David Chick. Usar insulina sin estarse chequeando el azúcar también es un problema. 36% de los pacientes con diabetes 2 no cuentan con valores de A1C. Y eso es lo que vemos nosotros en nuestro medio, que el paciente casi nunca llega con A1C. Falta de control masivo de las personas con diabetes, 23.3% de los pacientes con diabetes 1, 36.4% de los pacientes con diabetes 2 lograron metas de A1C del 7%, menor del 7%. La mayoría tiene más del 7%. Solamente 7.5% de los pacientes con diabetes tipo 1 y 3.6% de los pacientes con diabetes tipo 2 alcanzaron A1C menor de 7, presión arterial menor de 130/80 y LDL menor de 100. Vean que es complicado, porque la diabetes no solo es tratar azúcar. Muchas veces nos entretenemos solo en la parte de controlar el azúcar, cuando uno debe de controlar la mayoría de los factores de riesgo. El uso de insulina es subóptimo, solamente entre el 18 y 35% de los pacientes con diabetes 2 tratados con insulina logran A1C menor del 7%. Por eso, porque no lo titulamos, iniciamos insulina y el paciente se va. Entonces, el abordaje con una titulación cautelosa es vital para mejorar los resultados del paciente. Siempre hay que tener cautela. El tratamiento consiste en la iniciación y titulación y el mantenimiento. Cuando hablamos de iniciar y titular, el periodo generalmente es de 8 a 12 semanas, la mayoría de estudios. No es solo ponerle una vez y luego controlarlo hasta dentro de 3 meses, sino ponerlo y durante ese tiempo nosotros titulamos. Y el mantenimiento, que es el periodo frecuente, definido como un periodo donde la dosis de insulina se mantiene estable, a menos que un ajuste de la dosis sea necesario por razones de seguridad, o sea, cuando hay hipoglicemia. Casi siempre, todos cuando se inician insulina pareciera de mantenimiento. Le ponemos 10 unidades y con esas 10 unidades persiste el paciente sin valorar la titulación. Entonces, cada vez que titulamos, ¿verdad?, en la mayoría de los estudios, ustedes ven que son 12 semanas para titular, que es un periodo que uno debe de estar valorando al paciente. Quiere decir que si yo a un paciente le inicio insulina, por lo menos antes de 3 meses tengo que volverlo a ver, para volver a titular los niveles de glucosa y aumentar la insulina. Las pruebas de A1C y la glucosa en ayuno en 15 estudios clínicos, predominantemente las primeras 12 semanas. Por eso es que son 3 meses que generalmente nosotros alcanzamos las dosis de titulación. El problema muchas veces en la práctica es que ponemos insulina y el paciente, si es institucional, tiene un control en 6 meses. Y ese es muchas veces el problema cuando iniciamos. Sin embargo, desde el punto de vista académico, nosotros tenemos que saber que antes de los 3 meses yo lo debo de ver nuevamente para titularlo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque cada vez más el paciente tiene derechos
pero el médico no, ¿verdad? Un paciente tiene un margen de error de equivocarse, pero uno de médico no tiene un margen de equivocarse. Por esa razón es que las condiciones deben de ser óptimas, tanto en la que yo doy como en el que el paciente llega. Por lo menos dejar uno en el expediente claro que si voy a iniciar insulina, pues le dejo un control en 15 días. Si la institución no lo permite, bueno, pero desde el punto de vista académico y legal, yo estoy cumpliendo con lo que realmente dicen todos los estudios. Para lograr un control metabólico tiene que ser un beneficio duradero, ¿verdad? A través del tiempo, mantener y por todas las enfermedades microvasculares. Vean ustedes que todas las complicaciones microvasculares tienen mucho que ver con los controles de glucosa. Las macrovasculares tienen que ver con controles de glucosa y otros factores de riesgo, hablando obesidad, lípidos, hipertensión, ¿verdad? Porque no solo va a depender de los niveles de glucosa. Casi siempre la respuesta glicémica durante los primeros 3 meses de terapia con insulina basal es un predictor para el control glicémico inmediato a largo plazo. No tenemos que esperar mucho tiempo para iniciar insulina. Si el paciente está perdiendo peso, si la A1C no la logramos controlar, si ya está con doble o triple terapia, nosotros debemos de prescribirle insulina basal. Y las insulinas basales normalmente nos van a hacer que llegamos como meta 7%. Si no, es un problema. Cada 1% de A1C equivale a 35 miligramos de glucosa, ¿verdad? Quiere decir, ¿por qué se toma 6.5? 6.5 equivale a tener 140 de glucosa y 6% equivale a tener 120 de glucosa. Por eso es que ustedes ven que las guías dicen en ayuna abajo de 120 y 2 horas después de comer abajo de 180 para tener un promedio 6.5, que es el promedio óptimo. Pero ADA dice 7%. Para tener, hoy en día es importante que uno para cada paciente tenga la meta. La descontinuación del tratamiento a menudo ocurre poco después del inicio de la insulina. Un análisis retrospectivo encontró que 4.5% de los pacientes con diabetes 2 que iniciaron insulina basal sufrían de hipoglicemia y por eso dejan el tratamiento. Y esa es una de las cosas importantes. Un paciente que hace hipoglicemia es un paciente que se pierde. Por eso uno tiene que ser muy cauteloso en cada uno de los pacientes cuando prescribe insulina. Cerca de 1/3 de estos pacientes experimentan el primer episodio de hipoglicemia en el primer mes después de la iniciación. ¿Cuántos de nosotros le explicamos al paciente qué es una hipoglicemia? Para empezar, a veces hablamos bien técnico y le decimos, mire, usted puede sufrir una hipoglicemia con esto. No nos entiende. Entonces, yo siempre digo, bueno, lo más fácil de acordarse es, si ustedes recuerdan el primer beso que dieron, ¿alguien recuerda el primer beso que dio? ¿Qué edad? Ya no se acuerdan. Eso no se olvida, dicen. Taquicardia, temblor en las manos, sudoración profusa y mariposas en el estómago. O sea, hipoglicemia. Esos son los síntomas de hipoglicemia. Síntomas adrenales, síntomas neuroglucopénicos. ¿Cuál es el problema cuando ya tenemos 30, 35 años de estar casados y le damos un beso a la misma? La vuelven a ver y se quedan dormidos. Hipoglicemia. Eso es cuando un paciente tiene más de 20 años de tener diabetes y hace neuropatía vegetativa. Ya no tiene sudoración, ya no tiene taquicardia, solo tiene trastornos neurológicos. Se queda dormido, habla incoherencia, sueña y tiene otros síntomas. Por esa razón
es importante cuando uno está casado no hacer neuropatía vegetativa, porque no se pierde la emoción. Es igual que la diabetes. Si no logramos un control adecuado, vamos a llegar a todas las complicaciones. Y entonces, muchas veces en las unidades de emergencia, el tratamiento de coma, ¿qué es primero? Un hemoglucotest. Y con eso muchas veces resolvemos el problema si está en hipoglicemia. Entonces, los pacientes que experimentaron un evento hipoglicémico menos de 6 meses después de iniciar insulina basal se asociaron con un incremento de riesgo de descontinuar el tratamiento. Es un paciente que ya no quiere saber más de insulina. Aumento de riesgo de hospitalización o una visita a la emergencia y mayor costo de atención médica relacionado con la diabetes y por todas las otras causas. De hecho, ustedes recordarán cuando el Seguro Social hizo el cambio de glibenclamida a glimepiride, aumentaron las hipoglicemias, porque de tener una glibenclamida que no sabíamos de qué procedencia era, se compró un original de glimepiride y nadie hizo el traslape de la dosis. Entonces a muchos pacientes les dieron hasta 4 tabletas pensando que era equivalente, y por esa razón es que hubo un aumento de hipoglicemia. Por eso es que las sulfanilureas, como decía el doctor, uno las debe de usar siempre con cautela. El algoritmo de titulación debería ser seguro y fácil. Seguro, preocupación del límite de riesgo de hipoglicemia o garantía de peso, ayudar a alcanzar el control glicémico. Insulina basal debe ser segura en el perfil de reducción de glucosa. Por eso es que hoy tenemos las insulinas análogos. Y fácil, la titulación debería ser fácil para enseñar e implementar. Los algoritmos deben ofrecer flexibilidad para el uso diferente de herramientas como soporte. ¿Todas las insulinas son iguales? Bueno, es la manera como la usamos. Si yo solo tengo en la institución NPH, pues esa es la que debo de usar. Y lo que debo de aprender es a usarla bien. ¿Cuál es la vida media? Generalmente 16 a 18 horas. Hacen un pico. Y por esa razón puede tener uno hipoglicemias matutinas, ¿verdad? Hacer hipoglicemias en la madrugada. Pero cuando uno la compara con un análogo, disminuyen las hipoglicemias porque son un poco más estables. Las tasas de hipoglicemia nocturnas con insulina disminuyen comparadas con las NPH. ¿Por qué? Porque los eventos se ven reducidos debido a que la insulina no hace picos, sino que hace mesetas, que ya lo vamos a ver. De hecho, ustedes recordarán que en el libro de texto antes decía hipoglicemia, glucosa abajo de 50, ¿verdad? Hoy no, hoy hablamos de glucosas abajo de 55 severas y abajo de 70. Esto es bien importante porque muchas veces no le explicamos al paciente esa parte. Supónganse que yo tengo 5 meses de andar con glucosa de 300 y me ponen insulina, ¿verdad? Y de repente hago 100. Muchos pacientes con esas 100 empiezan a tener taquicardia, sudoración, les toman la glucosa y ustedes dicen, no, si no estoy con hipoglicemia está normal. Es hipoglicemia para el paciente. Acuérdense que uno se autorregula los niveles y ese es el problema. Si la diabetes doliera, pues no tuviéramos tanto problema. Pero comer pan dulce no duele, tomar gaseosa no duele, no hacer ejercicio no duele. Entonces, ese es uno de los riesgos. Por esa razón es que también eso ha cambiado los niveles de glucosa cuando hablamos de hipoglicemia. Hoy estamos hablando hipoglicemia, glucosa abajo de 70 y hipoglicemia severa, glucosas abajo de 55. No hay diferencias significativas con las insulinas. Hoy tenemos insulina de Glidet, tenemos Glargine U100, Glargine U300, ¿verdad? Que no existe ninguna diferencia con los periodos de titulación, son casi idénticos, ¿verdad? Entonces,
Glargine U300 demostró reducción similar de A1C comparada con U100. Y la diferencia muchas veces son las cantidades y las mesetas de estables, pero ustedes ven a la semana 16, perdón, al mes 6, los niveles de hemoglobina glucosilada estaban casi normales. Por esa razón es que hoy en día pues sí se prescriben, ¿verdad?, con mayor seguridad análogos de insulina. Todas las titulaciones son estas. La tablita de la Asociación Americana de Diabetes dice iniciar 10 unidades de insulina como insulina basal o calcular a punto 1 a punto 2. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, punto 1 a punto 2 menor de 8% y punto 2 a punto 3 mayor de 8%. La Federación Internacional de Diabetes, 10 unidades o punto 2 unidades por kilo. Y la canadiense, 10 unidades. ¿Cuándo titular? 2 veces por semana, cada 2 a 3 días, 1 a 2 veces por semana y todos los días. Y ese es muchas veces nuestro problema, que las tiritas también en muchos pacientes es un costo. Y por esa razón es que muchas veces no tenemos una titulación adecuada. Entonces, la titulación se va haciendo de 10 a 15% de aumentar la dosis, quiere decir que yo puedo aumentar 2 o 4 unidades en el paciente, ¿verdad? Y ser flexible, que ya vamos a hablar también un poquito de eso. Como meta, ustedes ven, ADA dice 80 a 130, Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos menos de 110, IDF 80 a 130 y la canadiense 72 a 126. Que son las metas que debemos de tener a nuestros pacientes. Y esto fue lo que se usó en U300 con todas las titulaciones que han habido, ¿verdad? Y cuáles son las metas. En la medida que somos menos agresivos, vamos a tener un mejor control. En la medida que somos más agresivos, vamos a tener más problemas con pacientes. Si uno conoce la insulina, empieza a ser un poco más cauteloso en cuanto al tratamiento. Es bien importante porque miren, mucha gente no se adhiere al tratamiento. Adherirse al tratamiento es bien importante y parte de lo que mencionaba el doctor. Nuestros pacientes ni siquiera saben a veces lo que están tomando, ¿verdad? No conocen, solo le dicen a uno, me dan una pastilla grande y me dan una chiquita, blanca. Y de esa manera, siempre que prescribamos los medicamentos, también hay que decirle los nombres de los medicamentos a los pacientes. Es fundamental para ir educando a la población, si no, nos da siempre problema. Y entonces, vamos viendo las cantidades de insulina en la medida que uno va aumentando. Las últimas insulinas tienen un beneficio de 24 hasta 36 horas y se van sumando. Por esa razón es que hacen un traslape. Si ustedes recuerdan, cuando estudiábamos farmacología, la vida media de un fármaco son 5 vidas medias y es la parte óptima. Por eso es que si un fármaco tiene 24 horas de vida media, 5 vidas medias son 5 días. Por lo tanto, yo hasta el 5.º día debo de hacer el traslape y hacer la titulación en base a la vida media. Por eso es que las recomendaciones son 5.º día al 7.º día. Y la dosis que se va usando de cada fármaco va en aumento. Por esa razón es que cuando iniciamos insulina, ustedes inician una dosis, pero el riesgo de hipoglicemia probablemente lo vamos a ver hasta una semana después que hemos iniciado la dosis de insulina. Va a depender de cuál utilicemos. Si utilizamos NPH, 16 horas, vida media, 5 días, casi 4 días, ahí voy a tener más riesgo. Si utilizamos Glargine, 24 horas, 5.º día. Si utilizamos Glargine U300,
36 horas, probablemente el séptimo día. Si utilizamos Degludec, que son también 42 horas, probablemente sea al 10º día. Por eso es que es importante que uno pueda dejar un control cuando se cumplen las 5 vidas medias del fármaco, para poder titular adecuadamente. Entonces, cuando hablamos de U300, tiene un perfil farmacodinámico y farmacocinético aún más plano y prolongado que el otro medicamento. Es una vez al día. La exposición de glargine U300 y su actividad se distribuye casi uniformemente a lo largo de 24 horas. Baja variabilidad dentro del día, asociada a una alta reproducción a través de los días, y el metabolismo es similar a insulina U100, con seguridad demostrada, que son los nuevos fármacos que hoy tenemos. De hecho, ¿de dónde se sacó con mayor utilidad? El estudio BRIT, ¿verdad? Que es un estudio de no inferioridad, multicéntrico, etiquetación abierta, aleatorio, 1+1, ¿verdad? Controlado, 2 brazos, grupos paralelos, y vean ustedes, todos diabéticos tipo 2, A1C mayor de 7 pero menor de 10, y con índice de masa 25 a 40, que era parte de lo que mencionaba el doctor David Chica, ¿verdad? Siempre en obesidad uno debe elegir SGLT2, inhibidor de DPP4, agonista de GLP1, antes que insulina. Sin embargo, todos estos tenían todos estos fármacos, y por eso, sin llegar a la meta, les agregaron insulina. Y vean, si estaban entre 80 y 100 no les agregaban nada. Si estaba entre 100 y 120 le agregaban 2 unidades. Si estaba entre 120 a 140, 4 unidades, y mayor de 140, 6 unidades. Altamente agresivo, porque lo que querían ver era los riesgos de hipoglicemia, para ver seguridad y eficacia de los fármacos. El 70% alcanzó metas menores de 100 a las 12 semanas con esa dosis de insulina. Entonces, ¿qué vieron ellos? Pues se analizó utilizando un abordaje tomaron glucosa predesayuno, postdesayuno, prealmuerzo, posalmuerzo, precena, postcena, antes de acostarse y 3 de la mañana, 8 pinchazos al día. Y ese era el control. Con ese control y ver A1C. Vieron un cambio de glucosa en ayuna, las 8 medidas, ¿verdad? El perfil de los 8 puntos de la semana, variabilidad del perfil, incidencias de tasas de hipoglicemia confirmada, menores de 70, o si son severas, menores de 54. Y entonces, ¿qué es lo que vieron? Bueno, que las dos son idénticas para bajar a A1C, que es bien importante. Que las incidencias de hipoglicemia disminuyen un 26% con estos fármacos, que son un poco más seguros. Si ustedes van viendo, en la medida que hemos ido hablando de fármacos, antes solo nos importaba bajar la glucosa. Hoy importa bajar la glucosa, pero que no hagan hipoglicemia, por los riesgos de mortalidad. Y por eso es que cada vez más los medicamentos incluso van valiendo un poquito y son más caros. La nocturna, que es muchas veces, ¿cuántos de nosotros preguntamos si el paciente hace hipoglicemia nocturna? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, siempre hay que preguntarle si por la mañana amanece sudado o si ha tenido pesadillas, que son dos formas de una manera indirecta de saber si ha hecho hipoglicemia. Si el paciente tiene glucómetros, pues decirle a él y a la familia que ocasionalmente 3 de la mañana le tomen una glucosa, y de esa manera vamos a poder darnos cuenta si ha hecho hipoglicemia. Las primeras semanas de titulación con insulina son críticas para alcanzar las metas de glicemia, y ahí es donde más nos hacen hipoglicemia a los pacientes, ¿verdad? La titulación efectiva y segura de insulina basal que conlleve un control glicémico adecuado, que es la parte más importante, ¿verdad?
Los médicos pueden llegar a ser muy conservadores cuando se trata de farmacoterapia en diabetes tipo 2 y podrían no titular adecuadamente. Por eso es que uno debe de conocer cuál es la actividad física del paciente y la alimentación. No es lo mismo una persona que come pan dulce, gaseosa, fresco, jugos, dulces, nueces, chilate, yuca frita, papa frita, chocolate, pupusas, tamales, yuca frita, licor. Porque una de las características de nuestro país es que consumimos carbohidratos fritos. Si ustedes se fijan, todas las comidas típicas son carbohidratos fritos. En sí, toda la gastronomía nuestra, ¿verdad? Empanadas, ¿verdad? Estamos hablando de la fruta, del plátano, la leche, la manteca o donde lo freí, y terminamos con azúcar. Y todos los carbohidratos generalmente los freímos y por eso tenemos también dificultades. La respuesta glicémica durante los primeros 3 meses de terapia predice el control glicémico en mediano y a largo plazo. Sufrir de hipoglucemia durante los primeros 3 meses de terapia predice el riesgo de padecer hipoglucemia a largo plazo. Y la titulación con insulina es fácil de manejar con menos riesgo de hipoglucemia. Y entonces, si yo con insulina basal no consigo que la A1C baje al 7%, tengo 3 vías. La primera vía, que digamos que es siempre la de la mano derecha, es adicionar una dosis de insulina, un bolo de insulina rápida en el desayuno, o en el almuerzo o en la cena, cualquiera de las 3. O agregar un GLP-1, o de una sola vez dar terapia combinada. Va a decidir uno de cada uno de los pacientes. Entonces vamos a hablar un poquito de esa parte. Y si ustedes ven en la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, es lo mismo. Si yo no llego a la meta, intensificar la terapia, que es adicionarle una insulina rápida, ¿verdad? O agregar un GLP-1, y ellos dicen, bueno, si no está con SGLT2 o con inhibidor de DPP4, también hay que agregarlo en este momento. Entonces vamos a hablar un poco de los agonistas GLP-1. Hoy ya tenemos 2 en el país, uno que se pone todos los días y uno que se pone una vez a la semana. El duraglutide, que se pone una vez a la semana, y el otro que se pone una vez diaria. Si hablamos de una vez a la semana, 1.5 miligramos una vez a la semana. Y si hablamos de lo diario, de 0.6, 1.2 o 1.8 diario. ¿Cuál es la ventaja de estos medicamentos? Bueno, es un mecanismo similar que hacen los inhibidores de DPP4, pero el agonista GLP-1 como tal a nivel del cerebro, neuroprotección, ahí aumenta la memoria, neurogénesis, a nivel hepático un almacenamiento de glucógeno aumenta, a nivel del tubo digestivo disminuye la motilidad y eso hace que haya menos vaciamiento gástrico. Al haber menos vaciamiento gástrico, por lo tanto va a bajar los niveles de insulina. En el adipocito, mayor absorción de glucosa, aumenta la lipólisis, en el riñón natriuréresis, en los vasos sanguíneos vasodilatación y dependiente del endotelio, en el músculo esqueleto mayor absorción de glucosa, en el páncreas desarrollo de nuevas células beta y disminuye la apoptosis de ella, ¿verdad? Con una biosíntesis aumentada de insulina, y en el corazón aumenta la contractilidad del miocardio, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la absorción de glucosa, aumenta la absorción de glucosa por miocardio y el daño de miocardio inducido por isquemia. Por eso es que estos fármacos, el único efecto que tienen a nivel del corazón es que dan taquicardia, ¿verdad? Pero, ¿cuál es muchas veces el problema? Si yo tengo un paciente obeso, este es el medicamento de elección. El único problema es en los costos muchas veces, ¿verdad? Que si yo voy a poner 1.8 miligramos diarios, estamos hablando casi por $400. Y si voy a usar
duraglutide una vez por semana, estamos hablando de $200 como mínimo. Ese es el único problema que tenemos muchas veces en la parte económica. Y entonces, cuando hablamos de A1C, ejemplo, liraglutide, baja la A1C al 7%. Y es un buen fármaco, lo único que es inyectable, igual que la insulina, pero tiene la ventaja que disminuye peso, disminuye esteatosis hepática no alcohólica, ¿verdad? Y además de eso nos controla la glucosa. Solo con el simple hecho, de hecho, este fármaco, el liraglutide, está utilizado para el tratamiento de obesidad, ¿verdad? Que por sí, sin el hecho de tener diabetes, se puede utilizar para el tratamiento de obesidad. Peso corporal disminuye, ¿verdad? Que es la parte importante, 2.3 kilos. De hecho, muchos pacientes, yo en lo personal veo un muchacho que pesaba 350 libras, ahorita está pesando 225, con 1.8 de liraglutide todos los días. O sea, mejoran, casi se revierte un poco la diabetes, algo así como la cirugía bariátrica, pero ninguno de estos fármacos funciona sin dieta y ejercicio. Tienen que estar en un programa de dieta y ejercicios más el medicamento para que funcione de una manera mejor. En cuanto a hipolisemia, es igual que placebo, son medicamentos seguros que casi no causan hipolisemia. Número necesario a tratar. Ustedes saben que hoy, parte que presentó el doctor Alballero, todos los fármacos se hace esto que se llama MACE, infarto agudo de miocardio, ACV, eso significa. Y entonces hoy en día todos los fármacos en diabetes también, aparte de ver la eficacia, se está viendo que no provoquen daños, que no hagan ACV, que no hagan infartos, que prevengan esa parte, y a eso se le llama MACE. Cuando utilizamos medicamentos como el liraglutide, tienen un MACE 1 en 66, ¿verdad? Normalmente quiere decir que por cada 66 pacientes que yo trate con esto, a uno no le va a dar el evento. Y causas de muerte, 1 por 98. Por cada 98 prevengo una muerte. La aspirina que prescribimos a todos los días tiene 80, ¿verdad? Entonces, al final, es otra herramienta que tenemos para el tratamiento de la diabetes. Entonces, si yo agregué un GLP-1 pero no logré la meta, vuelvo al iniciar un bolus de insulina rápida, ya sea insulina regular o un análogo de insulina, Aspar, ¿verdad? O glulicina o Lispro, que son los tres que tenemos, ¿verdad? Que digamos, si son nombres comerciales, Novorapid, Humalog, y el otro es Apidra, que son insulinas rápidas, pero son análogos, quiere decir que la vida media es más corta, menos riesgo de hipoglicemia, o utilizar insulina regular. ¿Cómo la calculo? Yo puedo iniciar 4 unidades. Tengo insulina basal y le puedo dar 4 unidades, desayuno, almuerzo y cena. Y de esa manera se inicia. O uno calcularlo por kilo de peso. Pero normalmente uno inicia 4 unidades, que es la manera más sencilla. Y lo vamos ajustando, aumentando 1 o 2 unidades. Quiere decir que si yo el siguiente control lo veo, ya tenía 4, no está en meta, puedo aumentar a 6 y poner 6 en cada comida. Normalmente yo inicio solo una vez en un tiempo de comida. Si yo no controlo la A1C, 2 tiempos de comida, o hacerlo intensivo, 3 tiempos de comida.
o muchas veces hemos iniciado pacientes insulina basal, una dosis o un bolus, pero no llego a meta y yo de una sola vez me paso a terapia combinada. Y ahí puedo hablar de 70-30, mix 25 o 50-50. ¿Cuál es el riesgo? Como son dosis fijas, más riesgo de hipolisemia. Por esa razón es que muchas veces uno prefiere terapia intensiva. ¿Cuál es el problema de terapia intensiva? 4 pichones al día. Desayuno, almuerzo y cena, y la dosis de insulina basal antes de acostarse. Entonces, por esa razón, algunos prefieren una terapia más convencional y utilizar terapia combinada, una dosis en la mañana y una dosis en la cena. Y de esa manera uno ve la terapia combinada. Todas las guías, si ustedes se fijan, son iguales. Iniciar insulina, ¿verdad? Antes de cada comida, 2 o 3 comidas, y si no, el bolus basal, ¿verdad? Una sal prepandial o usar mezclas. Al final es la ley de los tercios. Yo puedo iniciar, por ejemplo, si yo tengo en el hospital solo NPH irregular, yo le calculo al paciente a 0.5 por kilo. Supóngase que el paciente pesa 70 kilos, ¿verdad? Entonces, 0.5 por 7 son 35 unidades de insulina. De esas 35 unidades de insulina, yo puedo hacer la ley de los tercios, ¿verdad? Y digamos, 2 tercios lo voy a poner en insulina NPH y 1 tercio en insulina regular. Y digamos que son 24 unidades de NPH y 8 unidades de regular. Vea que hacen 32. De esas 24 unidades, vuelvo a hacer 2 tercios. Y 2 tercios los pongo en la mañana y 1 tercio en la tarde. Quiere decir que yo puedo poner 12 de lente en la mañana y 6 de lente en la tarde. Y del tercio que me quedó, los parto en 2, 50 y 50. Y me quedaron 8, 4 regular en la mañana y 4 regular en la tarde. Entonces yo puedo hacer 12 de lenta más 4 regular en el desayuno y 6 de lenta más 4 regular en la cena. Y de esa manera uno con lo que tiene puede hacer una terapia combinada. Entonces, ustedes ven que lo que uno busca cuando iniciamos NPH hace pico. Por eso es que la NPH se inicia una dosis basal en la noche, pero si no logro controlar, 2 dosis, mañana y tarde. Por esto, porque hace pico y la vida media es más corta. Por eso es que la usamos 2 veces al día. Insulina Glargine y Detemir, ustedes ven, tienen 24 horas, ahí caen. Solo la Detemir cae un poquito antes, que se dice que tiene 20 a 18 horas, ¿verdad? Que son las primeras insulinas análogos que salieron. Hoy tenemos los análogos de segunda generación, y ahí tenemos Glargine U300 y Degludet, que es la Tresiba. Una es la Tuyeo y la otra es la Tresiba. Y como tienen 36 horas, se mantienen más en meseta. ¿Cuál es la diferencia? Menos riesgo de hipolisemia, pero aumento de costo. Por esa razón es que ustedes van viendo que de la medida que los medicamentos van mejorando, también va aumentando los costos. Y porque son medicamentos que se vuelven más seguros. Ya para terminar, es algo de bioquímica, pero que uno tiene que tener más o menos el conocimiento porque cada insulina hace diferentes cosas. Cuando yo hablo de insulina Degludet, esta viene en diexámeros, son moléculas grandes que
aquí están en el frasco, pero cuando yo lo inyecto se hacen multiexámeros. Al hacer multiexámeros, para que se puedan tener efectos, tienen que ser monómeros, pero los monómeros se unen al albúmina y por eso es la vida media más larga. Luego los que siguen es U300 y U100. Estos son hexámeros, pero cuando uno los inyecta en el tejido celular subcutáneo se convierte en agregados concentrados de hexámeros, y estos cuando se absorben pasan en monómeros y este es el efecto. Cuando tiene insulina de Temir también son hexámeros, pero esos hexámeros están unidos a proteínas y al unirse a proteínas se forman en monómeros y esa es la parte que hace efecto. Pero vean la NPH. La NPH está en hexámero, pero tiene protamina, ¿verdad? Por eso se llama neutroprotamina Hagedorn, que fue el que le puso la protamina. Y por eso tienen un poco más efecto y se quedan en la célula. Entonces, esta protamina posteriormente se queda en el tejido celular subcutáneo y convierte en los monómeros y de esa manera actúa. Luego tenemos la insulina regular normal, que son hexámeros. Estos hexámeros al llegar se convierten en dímeros y monómeros y se absorbe rápido. Por eso es que la acción es más rápido, porque normal se inyecta y hay dímeros y monómeros. La Lispro, la Aspar y la Gluticine, si ustedes ven, vienen en hexámeros y multímeros, pero generalmente tiene un pilesorbato 20 en el que están unidos estos. Nomás llegan al tejido celular subcutáneo y ya tienen dímeros y monómeros. Por eso es que es una absorción más rápida, por eso la vida media es más corta, 3-6 horas como máximo. Por eso tienen menos riesgo de hipoglicemia. Y la acción de la insulina Aspar, que tiene arginina y nicotinamina, que son hexámeros, al llegar al tejido celular subcutáneo también hay dímeros y monómeros de una manera rápida y por eso se absorbe sumamente rápido. Esto es importante a la hora de que uno elija las insulinas. Si ustedes quieren insulinas seguros, generalmente van a ser análogos. Pero para que un paciente se le indique insulina, tiene que tener educación, buena alimentación, ¿verdad? Porque también uno le deja refrigerios para que podamos de esa manera controlar los riesgos de hipoglicemia. Creo que esa es la última. Bueno, muchas gracias.